señor ministro Montoro, señor presidente de la agencia EFE, José Antonio Vera, señor embajador, miembros de la Embajada Argentina, miembros de la delegación del ministro de Hacienda argentino, señoras y señores, a todos muy bienvenidos a la Casa de América, a esta nueva sesión de la Tribuna Americana EFE Casa de América. Gracias a la Embajada Argentina y su amistad con la Casa de América, hemos tenido la suerte, la Agencia EFE y la Casa de América, de ser testigos de la llegada y la evolución del nuevo gobierno Macri desde hace un año, por aquí han pasado varios ministros ya del gobierno argentino, unas sesiones que culminaron con un diálogo que mantuvo aquí el presidente de la República Argentina con Mario Vargas Llosa hace exactamente un año, en febrero del 17. Así que nos alegramos de que una vez más tengamos la oportunidad y la suerte de contar con un testimonio tan valioso como el del ministro de Hacienda argentino. Saben ustedes que tienen en sus sillas o pueden pedirlos unos boletines con los cuales pueden formular las preguntas por escrito que después de la intervención del ministro argentino moderará el presidente de la agencia EFE. Tiene la palabra el ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro. Muchas gracias, buenos días, director. En primer lugar, agradecer a la Casa de América la organización de este encuentro, agradecer a la agencia EFE también que esté liderándolo, motivándolo. Para mí es un honor estar hoy en la presentación de una personalidad, un miembro tan destacado del Gobierno, además con esa complicidad que tenemos entre Hacienda, los encargados de este área de gobierno, siempre tan fácil, tan agradable, o sea, realmente, y sin duda alguna, pues cargada del halo de popularidad, ¿no? O sea, por eso esa solidaridad que es propia entre quienes tenemos sobre nuestras espaldas la responsabilidad de un departamento así. Hacerlo con motivo de la presentación del ministro de Hacienda de Argentina, donde Nicolás Duhovne, decía que es una oportunidad en un doble sentido. En primer lugar, para agradecer y valorar públicamente la acción política que está desarrollando él a cargo de su departamento dentro del gobierno Macri para conseguir los objetivos de estabilidad económica a partir de la estabilidad presupuestaria y de esa manera recuperar el prestigio de un gran país como es Argentina. Y en ese sentido, desde el Gobierno de España celebramos el trabajo que está haciendo, agradecemos ese trabajo porque valoramos necesitamos que Argentina vuelva a liderar el podio de la credibilidad, de la confianza de la comunidad internacional, vuelva a liderar el crecimiento económico de Latinoamérica y vuelva, en definitiva, a liderar también lo que es una estrecha relación económica con España y, por tanto, nuestras palabras, nuestro compromiso van allá, más allá del sentimiento para traducirse en la necesidad de una relación económica tan intensa como ya desde prácticamente finales de los 90, ¿verdad, senador? Tenemos muy estrechamente en forma de inversión directa empresarial en Argentina, donde somos uno de los países, el país europeo más inversor en términos de lo que fue también el comienzo de la expansión internacional de nuestras empresas, porque hasta entonces había sido una inversión bastante reducida y sobre todo acotada a empresas públicas, y después son las empresas privadas las que realmente han llevado adelante esa inversión, y estamos seguros de que esos lazos y esas relaciones de inversión, no solo de comercio, sino de inversión, y también relaciones políticas de carácter económico, como es también la mejora de las relaciones entre Mercosur y la Unión Europea, el avance de esos acuerdos. Por eso decía que desde España, embajador, desde España, ministro, y en ese sentido agradecerle también que traslade
el contenido de nuestro mensaje al presidente Macri. En primer lugar, le agradecemos, como le decía, la labor política que están haciendo por la recuperación de Argentina, pero sobre todo también se lo agradecemos desde la perspectiva de España. Necesitamos una Argentina dinámica, necesitamos esa Argentina que vuelva a liderar esa credibilidad y estamos seguros de que yendo las cosas como van, de la mano como van, también hay que llevarlas con la cautela pertinente, ¿no? Porque la acción de ajuste presupuestario debe promover el crecimiento económico, como está consiguiendo hacerlo. No debe restringir nunca ese crecimiento, no debe sacrificar ese crecimiento económico y la consiguiente creación de empleo, y eso lo está haciendo de la mano del ministro de Hacienda, pues francamente bien. Ahí están los datos. Nuestro trabajo será más o menos luego entendido, pero se data, se cuantifica, ¿no? Y en ese sentido, por eso decía, para mí es un honor estar aquí presente y poder escuchar directamente su intervención en la mañana de hoy. Me tengo que marchar, saben que el Consejo de Ministros se celebra a las 10, pero eso es, con lo cual ya les pido anticipadamente perdón, disculpas por tener que ausentarme antes del final del acto, pero que estoy seguro que será un éxito y bienvenido a Madrid, y siempre tendrá nuestra más estrecha colaboración. Gracias, ministro. Muchas gracias, señor ministro. Cuando quiera, señor ministro. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Casa de América por organizar este evento, a EFE y especialmente al ministro Montoro por sus palabras, realmente muy agradecido. Para mí es un placer enorme, un honor estar aquí en el Reino de España compartiendo la experiencia de lo que estamos haciendo en la Argentina. Queremos contarles cómo vamos, porque sentimos que con España somos hermanos, nos unen lazos de sangre, lazos históricos. Tenemos una relación histórica muy estrecha que queremos profundizar, mirando hacia el futuro. Necesitamos a España en este proceso de reconstrucción económica de la Argentina, y desde ya estamos muy agradecidos a la ayuda de España para lograr alcanzar este acuerdo que será histórico entre el Mercosur y la Unión Europea. España está colaborando muchísimo, con una actitud muy constructiva para que ese acuerdo sea una realidad. A su vez, España nos está dando un gran apoyo para nuestro acceso a la OECD. Para Argentina, el ingreso a la OECD también forma parte de una agenda de reinserción en el mundo y de lograr la institucionalización de las reformas. Acceder a la OECD no es solo formar parte de un club de países ricos, es formar parte de un club de buenas prácticas, y lo mejor de formar parte de ese club es toda la tarea que hay que hacer para ingresar, porque en ese proceso nos volvemos mejores. Así que gracias a España también por ello. ¿En qué andamos en la Argentina? Bueno, estamos trabajando duramente. Para poner un poco en contexto, cuando asume el presidente Macri, recibimos una economía que no estaba funcionando bien, con una pobreza superior al 30%, una economía que su último año de crecimiento fuerte había sido el 2011. A partir de allí tuvimos años de alguna ligera expansión, años de caída, pero en términos de PIB per cápita, entre el 2012 y el 2015 la Argentina tuvo una contracción del 6%, es decir, que había un esquema económico que ya no estaba generando bienestar para los argentinos. Estábamos en default, porque en 2014 caímos nuevamente en default, después del default que habíamos atravesado en 2001. Una inversión muy baja en términos de PIB, con una inflación estabilizada ya desde hace muchísimo tiempo, entre 25 y 30% anual, un déficit fiscal muy elevado, pero además
financiado por entero por el Banco Central, con transferencias del Banco Central al Tesoro de aproximadamente 5 puntos del PIB por año, lo que hacía muy difícil la tarea de desinflación, es decir, tarea, por otro lado, no buscada por el gobierno, porque como además la Argentina mentía con sus cifras y teníamos intervenido nuestro Instituto de Estadísticas, en realidad la Argentina oficialmente tenía una inflación de un dígito, por más que nuestra inflación se situara entre 20 y 30%. Además de ello, éramos una de las economías más cerradas del mundo, con prohibiciones a la exportación y a la importación. En ese marco se produce la llegada del gobierno de Cambiemos a la Argentina y la tarea, por supuesto, es titánica, ¿no? Hay que reconstruir un marco institucional, una economía que estaba sin reservas, y allí comienza una tarea enfocada en el plano fiscal, monetario e institucional. Perdón. Veníamos de un esquema de tipos de cambios múltiples y la primera tarea encarada por la Argentina fue dejar flotar la moneda. Con el consiguiente impacto inflacionario que tuvimos al comienzo, lo cual generó un 2016 difícil en términos de inflación, en el marco además de un país que estaba normalizando los precios de los servicios públicos que habían sido congelados durante el kirchnerismo. Pero finalmente, con el accionar del gobierno enfocado en restablecer la solvencia fiscal, ya desde el tercer trimestre del año 2016 la Argentina comenzó a crecer. Llevamos ya 6 trimestres de crecimiento, en un crecimiento en el cual la inversión lidera este proceso de recuperación. En el año 2017 la Argentina ha crecido cerca de 2,8, 2,9%, y donde la inversión ha aumentado entre 10 y 11%. Esto es crucial porque nosotros pensamos que para generar una Argentina próspera, con bajo desempleo, donde podamos derrotar a la pobreza, el proceso de recuperación económica, el proceso de crecimiento, tiene que ser liderado por la inversión del sector privado. Y para que la inversión del sector privado pueda prosperar, necesitamos equilibrio fiscal, necesitamos un Banco Central independiente que propenda a tener una inflación similar a la de nuestros vecinos, una inflación primero de un dígito y luego de un dígito bajo, como existe en el resto del mundo, y necesitamos una economía integrada al resto del mundo. En esos 3 planos estamos trabajando. En el plano fiscal hemos logrado pasar un conjunto de reformas a fines del año pasado, una ley de responsabilidad fiscal que limita el crecimiento del gasto manteniéndolo constante en términos reales, con lo cual vamos a poder bajar el gasto público que se situó en 42 puntos del PIB cuando asume el presidente Macri, que hoy se sitúa en 40, pero que cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal va a poder caer hasta 33 puntos del PIB en el año 2023. Hemos pasado una reforma tributaria muy ambiciosa en sus objetivos, gradual en su implementación en el tiempo, puesto que tenemos 2 objetivos fiscales a la vez, reducir el déficit fiscal y a su vez reducir impuestos. En el primer año de gestión del presidente Macri hemos eliminado los impuestos al comercio exterior a un costo fiscal de 2 puntos del PIB y por eso durante el primer año el déficit bajó poco. Pero en los próximos 5 años nuestra reforma tributaria nos va a permitir llevar el impuesto a la renta corporativa desde el 35% al 25%, bajar los impuestos al trabajo pagados por las empresas a un nivel promedio que va a ser menos de la mitad que el actual, vamos a devolver automáticamente el IVA de las inversiones y vamos a convertir el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es una aberración en términos de las consecuencias que provoca,
simplemente en un mecanismo de retención como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. En el plano de la lucha contra la inflación tenemos ahí al Banco Central con sus metas de inflación, que establecen una meta del 15% para el año 2018, del 10% para el 2019 y del 5% para el año 2020 en adelante. Y en el plano de la integración al mundo, mencionaba ya nuestras intenciones de acceder a la OECD, de alcanzar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y luego negociar otros acuerdos adicionales. Hemos, además, eliminado los permisos especiales de importación que regían durante el anterior gobierno y hoy la Argentina cumple con todas las normas de la Organización Mundial de Comercio y donde solo hay apenas una pequeña porción de nuestras importaciones sujetas a licencias no automáticas de importación. Entonces, pensamos que este proceso que hemos iniciado va a generar un crecimiento sustentable para la Argentina. No está basado en ningún atajo. No estamos intentando bajar la inflación fijando el tipo de cambio, ni atrasando las tarifas de los servicios públicos. No estamos consumiéndonos las reservas. De hecho, el presidente Macri asume con un Banco Central casi sin reservas, 25.000 millones de dólares de reservas, y hoy ya tenemos 65.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, lo cual le da una solidez financiera a la Argentina muy distinta que la que teníamos. Hemos eliminado prácticamente todo el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro. De los 5 puntos del PIB que el Banco Central le transfería al Tesoro, hoy solo le transfiere 1 punto del PIB y vamos a converger a un financiamiento monetario nulo dentro de 2 años. Y pensamos que el futuro de la Argentina es promisorio. La Argentina tiene enormes riquezas naturales subexplotadas, tenemos la misma geología que Chile, pero exportamos 4.000 millones de dólares de minería cuando Chile exporta más de 50.000. Tenemos el mayor yacimiento, el segundo mayor yacimiento de energía no convencional en la Patagonia Argentina, Vaca Muerta, que hoy ya es una realidad, con la producción de petróleo no convencional creciendo a un ritmo del 20% anual. Tenemos muchísimo talento, nuestras exportaciones de servicios tecnológicos están creciendo también al 27% por año y eso ha sido en buena medida gracias a la eliminación de los tipos de cambios múltiples y que tenemos ahora una única tasa de cambio que genera incentivos a la exportación. En este marco, nuestras exportaciones han comenzado a reaccionar. Nuestras exportaciones de manufacturas industriales han crecido 14% en 2017 y pensamos que van a crecer más rápido en el año 2018. Argentina destruyó sus exportaciones cuando impuso los tipos de cambios múltiples. En el año 2011 exportábamos 83.000 millones de dólares y cuando el presidente Macri asumió el gobierno en 2015, la Argentina había exportado en ese año solo 55.000 millones de dólares. Y eso gracias al invento mágico del desdoblamiento de los tipos de cambio. Estamos haciendo las cosas de manera seria, a conciencia, sin buscar atajos, construyendo una economía que nos permita crecer por muchos años, no por 2, por 3 o por 4. Una economía basada en el aumento de su acervo de capital, tanto físico como humano, en base a una mejora en la educación, con lo cual creemos que vamos a poder mejorar la calidad de vida de los argentinos. La pobreza ya ha comenzado a bajar del 32% de pobreza que tenía la Argentina cuando asume el presidente Macri. Hoy estamos en niveles más cercanos al 28% y esas cifras no tenemos dudas de que van a seguir bajando y ese es el principal compromiso del gobierno de Cambiemos. El empleo está creciendo, el desempleo está cayendo, así que somos realmente muy, muy optimistas. Para aquellos españoles que están mirando la Argentina, dudando
acerca de si esta vez va en serio, no va en serio. Bueno, admito las dudas que puedan tener, pero les digo que los invitamos a sumarse a esta construcción que estamos haciendo con el compromiso de que la Argentina está iniciando un proceso con total seriedad, sin buscar atajos, intentando generar un esquema que perdure en el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ambos ministros de Hacienda. Sin duda los ministros, yo decía antes, parece que es de broma, pero no es de broma, los más importantes del mundo, porque en ninguna parte, salvo en Argentina y en España, pues hay 2 ministerios de Hacienda y otros 2 de Economía, con lo cual, pues efectivamente lo son. Y en España, mire que el Ministerio de Hacienda manda muchísimo. El señor Montoro, antes de que se vaya o se haya ido, hay que reconocerle que manda en casi todo. Como usted manda lo mismo, pues tenemos que decir que Argentina va a ir muy bien, que seguro que va a ir muy bien económicamente porque ya lo está yendo. Tenemos algunas preguntas ya. Hay una primera vinculada con la actualidad, porque creo que fue el miércoles, ¿no? La 9 de julio se llenó de manifestantes contra la política de ajustes del Gobierno. Y, bueno, lo primero que le pregunto, señor ministro, es cómo piensa el Gobierno sacar adelante todas estas reformas, algunas, sin duda, no demasiado populares, pues con una oposición dura, con una oposición kirchnerista que no lo va a poner fácil, con la izquierda, los sindicatos entregados a tomar la calle. ¿Se teme incluso que puede haber una huelga general? Desde que asumió el gobierno del presidente Macri hemos tenido un excelente diálogo con todos los sectores de la Argentina, tanto con los sindicatos como con la oposición. De hecho, hemos logrado pasar muchísimas reformas por el Congreso en un gobierno que tiene minoría parlamentaria. Tenemos minoría en ambas cámaras del Congreso, una minoría muy marcada en el Senado, una minoría en la Cámara de Diputados, aún después de las últimas elecciones legislativas en las cuales se impuso nuestra coalición de gobierno. Y eso muestra que hay espacio para el diálogo en la Argentina, hay una porción de la oposición que ha actuado de manera muy responsable y racional y ha apoyado muchas de las reformas del gobierno. Con respecto a los sindicatos, yo diría que también tenemos un excelente diálogo con casi todos y que la marcha del miércoles, que fue una movilización específica de un gremio, del gremio de camioneros, no es representativa de la muy buena relación que tiene el gobierno hoy con todo el espectro sindical. Muchas gracias. Ha hablado usted antes, y no podía ser de otra manera, de la inflación, y ha comentado cómo efectivamente pues, la meta de la inflación se cambió en diciembre, ¿no? Para 2018 se elevó al 2015, poniéndose en el 10% para el año siguiente y en el 5% a partir de 2020. Ya sabe que se cuestiona mucho que Argentina, y es lógico, ¿no?, que así lo haga la oposición y también la prensa, que Argentina pues, pueda controlar bien la inflación. Ya sabe además que los sindicatos dicen que el aumento del recibo de la luz ha subido del orden del 1.700% y que el transporte público dicen del orden del 66%. Bien, pasado algo más de 2 meses, ¿qué evaluación hace del comportamiento de la inflación, que sigue alta, junto a un peso devaluado? ¿Se va a poder cumplir con la meta? Sergio Santillán nos hace una pregunta también en este sentido, vinculada pues, al hecho de que cuando en España se firman los pactos de la Moncloa, se sabe que por parte del Gobierno entonces que la inflación es el problema número 1 y que, por tanto, había que atajarlo si queríamos salir adelante económicamente. Efectivamente, en diciembre del año pasado hemos modificado la meta de inflación, pero simplemente lo que hemos hecho es modificar en un año el punto de llegada al objetivo del 5%. Es decir, si antes ese objetivo era en 2019, lo hemos corrido un año hacia el 2020, puesto que nuestras metas iniciales habían sido formuladas en enero de 2016, a los pocos días de iniciado el gobierno del presidente Macri, todavía con mucha incertidumbre acerca de la evolución futura de los precios. Con lo cual
el correr un año fue simplemente reconocer que, habiendo sido la inflación en 2016 más elevada que la que se preveía, el proceso de convergencia a nuestro objetivo de 5% iba a tardar un año más de lo esperado. Eso no quiere decir que el Gobierno resigne ni un centímetro su objetivo de lucha contra la inflación. Tenemos un Banco Central realizando su tarea, con tasas de interés reales positivas, con total independencia, habiendo removido ya prácticamente casi todo el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro, y no tenemos dudas de que vamos a ser exitosos en nuestra lucha contra la inflación porque lo consideramos prioritario para alcanzar el objetivo por el cual el Gobierno pide ser evaluado, que es derrotar a la pobreza en la Argentina, lograr bajar la pobreza. Y como la inflación es el peor impuesto de todos, el que grava a los que menos tienen, tenemos en claro que sin bajar la inflación no vamos a poder cumplir con nuestro objetivo de derrotar la pobreza. Bien, gracias. Marina Paradela, de Ratagán Abogados, le pregunta por su visión sobre la deuda pública y el impacto en el déficit. Hay quien sostiene en Argentina, ya lo sabe usted, que Argentina se está endeudando, no sé si demasiado, pero sí bastante, fuertemente. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es sustentable el nivel de deuda de Argentina? ¿Hay riesgos de incumplimiento a medio y largo plazo? Nosotros hemos reemplazado el financiamiento monetario del déficit por financiamiento mediante deuda porque queremos bajar la inflación. Y a su vez tenemos metas fiscales que convergen al equilibrio primario en el año 2021. Estamos bajando el déficit de a 1 punto por año y, como explicaba hace un rato, tenemos ese ritmo de reducción en el déficit porque, junto con la baja en el déficit, además tenemos que bajar impuestos. Transitoriamente, hasta que el déficit converja a niveles más bajos que los que tenemos actualmente, este año tenemos una meta de 3,2% para el déficit primario, la Argentina tiene que tomar deuda para cubrir este faltante entre ingresos y gastos. Ahora, mientras cumplamos nuestras metas, y lo estamos haciendo, ya hemos cumplido las metas en 2016, en 2017, nadie duda de que lo haremos en 2018 ni en 2019, el proceso de endeudamiento que está llevando adelante la Argentina lo pone en una situación de perfecta solvencia, puesto que la deuda en relación al PIB muestra un ligero incremento hasta el año 2020 y luego, a partir de allí, comienza a bajar nuevamente. Con lo cual, estamos muy tranquilos y convencidos de que el proceso que estamos llevando adelante es responsable y que es el que debemos llevar adelante para cumplir nuestros objetivos, tanto fiscales como en nuestra lucha contra la inflación. En este mismo sentido, hablamos de deuda y su impacto en el déficit fiscal. En este mismo sentido, Benjamín Vélez, de Banco de Santander, le pregunta de cómo ve el cumplimiento de la reducción fiscal para los próximos años en Argentina. Y aunque ese déficit fiscal se ha reducido, pues lo que sí parece es que, usted mismo lo reconoce, pues está lejos todavía de lo que sería el ideal, ¿no?, de lo que el Gobierno de Cambiemos pues se plantea para la Argentina. Los recortes parecen además que agregan una tensión a la economía que es muy sensible, ciertamente en la calle, como estamos viendo estos días. Y además las encuestas dicen también que la popularidad del presidente Macri está cayendo y que también la imagen del Gobierno no está en su mejor situación. Permítame que le plantee nuevamente el tema de si teme que el ambiente hostil, ese ambiente hostil en la calle, las encuestas, la presión social, la prensa, etcétera, pues puede de alguna forma condicionar el orden de las reformas, el hecho de que las reformas a lo mejor tengan que ir tan deprisa, pues al final haya que reconducir y tenga que ser un pronunciamiento más lento, un camino más lento. Bueno, pongamos en contexto en dónde está la popularidad del Gobierno. La popularidad del Gobierno de la Argentina es una de las más altas del mundo. Digamos, hay pocos gobiernos en el mundo, pocos presidentes en el mundo que tengan la imagen positiva que tiene el presidente Macri. Supera el 50% de imagen positiva en el marco de un programa de reformas como el que estamos llevando adelante. Creo que en América Latina no hay otro presidente con los niveles de popularidad que tiene el nuestro. Es decir, ha habido una
pequeña baja que se ha estabilizado ya luego de las reformas que pasamos en diciembre del año pasado. Había habido un enorme salto en la popularidad luego que el gobierno ganó las elecciones de medio término y luego una baja mientras pasamos las reformas por el Congreso en diciembre del año pasado, reformas que necesitábamos crucialmente para seguir con nuestros objetivos hacia adelante. Pero ya se ha estabilizado en niveles elevadísimos, con lo cual la gobernabilidad se mantiene en niveles muy elevados, ¿no? Estamos muy confiados porque sentimos que la población en la Argentina desea continuar con este proceso de reformas. Esto que está ocurriendo en la Argentina no es algo que baja del gobierno hacia la sociedad, sino que hay una demanda de cambio en la sociedad que el gobierno toma y lleva adelante. Nos sentimos acompañados y por lo tanto pensamos que vamos a poder continuar con este proceso. El tema de las inversiones, señor ministro, que evidentemente es muy importante y hay muchas empresas españolas que en el pasado han invertido en Argentina y que están sin duda deseando hacerlo y que efectivamente en ocasiones pues, se trata de ver si el escenario ya es un escenario estable, de confianza o no. El presidente Macri en 2015 prometió una lluvia de inversiones extranjeras. Es verdad que ha habido muchos anuncios, pero parece que no lo que se esperaba. ¿Es porque la inversión avanza más lento de lo que se creía? ¿Es porque persiste la desconfianza de los inversores extranjeros o por la falta de profundidad en las reformas? Yo diría que hoy la Argentina está creciendo en base a la inversión, ¿no? Y 2017 ya fue un año muy bueno en términos del proceso inversor en nuestro país. La inversión ha crecido entre 10 y 11%, todavía no tenemos las cifras definitivas del cuarto trimestre, que es el aumento más alto de la inversión desde el año 2011, con lo cual vemos que la inversión en la Argentina ha comenzado a reaccionar con fuerza. La inversión directa externa en el año 2017 también, sin cifras definitivas del cuarto trimestre, se ha situado cerca de los 10.000 millones de dólares, algo así como 1.7 del PIB. Es una cifra todavía inferior a la que deberíamos tener, pero muchísimo más elevada que la de 2016, con lo cual vemos que se está produciendo un incremento en la inversión relevante, significativo. En algunos sectores realmente están llegando cuantiosas inversiones a la Argentina, como en minería, en energías renovables, convencional, no convencional. Así que estamos muy confiados de que las inversiones están llegando y van a llegar con más fuerza a la Argentina. Con relación al tema de las inversiones argentinas y también los datos que usted ha estado dando con anterioridad, Jorge Fonseca, de la Universidad Complutense, hace aquí una serie de apreciaciones en tono, le diría que bastante crítico, que si me permite, sí, le voy a trasladar. Dice antecedentes, bueno, lo que dice es que se ha equivocado usted porque el dato de la pobreza pues era del 28 en el 2015 y hoy es del 31,9, que la deuda se ha disparado y que el déficit del 2016 entiendo mal porque no entiendo bien la letra, pero en fin se ha superado también el de la hiperinflación, perdón. Sí. Y luego también dice que usted mantiene su patrimonio en offshore, en el exterior, que cómo espera que con esta situación vengan las inversiones o vayan las inversiones a Argentina. ¿Cómo era la pregunta? Bueno, que cómo espera que con todo esto que se ha dicho antes vayan las inversiones a Argentina. Creo que aquí el problema es que el profesor de la Complutense está tomando los datos de pobreza que publicaba el Instituto de Estadísticas y Censo Intervenido. Universidad Católica Argentina, que es el mejor informe que ustedes siempre han utilizado como referencia. Y sabe muy bien que en enero lo publicaron y esos son los datos. Y el mismo UCA es el que daba el 28%
el 2015. Por lo tanto, usted está mintiendo. De acuerdo, Jorge. Si me permite, Jorge, dejemos que el ministro responda a sus planteamientos. El Instituto Oficial de Estadísticas y Censos esencialmente no medía la pobreza durante el kirchnerismo para ocultar las cifras, con lo cual nosotros debemos tomar la cifra del primer trimestre, la primera cifra que tenemos del INDEC, luego de la intervención aberrante del señor Moreno, comandada por la presidenta Kirchner durante su gobierno. Y la primera cifra de pobreza relevada por el INDEC que tenemos ya con el INDEC recuperado es superior al 32%, y la pobreza medida por el INDEC hoy se sitúa en el 28%. Con respecto a la inflación, también, según el INDEC, la Argentina tenía una inflación de 8% durante el gobierno anterior. Hemos tenido 24,8% lamentablemente el año pasado. Queremos tener una inflación mucho más baja, y tenemos una meta del 15% para este año y del 10% para el año próximo. Y con respecto a mi patrimonio, también, a diferencia de lo que ocurría con el gobierno anterior, está perfectamente declarado y presentado ante la Oficina Anticorrupción. Muchas gracias, ministro. Perdone, señor Jorge, pero ya usted ha podido intervenir y el ministro ha tenido derecho a dar la respuesta oportuna a su pregunta. Así que vamos a continuar con otras preguntas porque aún tenemos bastantes y, sin duda, muy interesantes. Tenemos la cumbre del G20 muy próxima y en Argentina, que va a ser todo un acontecimiento porque se celebra en Buenos Aires. Ustedes asumen la presidencia. ¿Qué va a suponer? ¿Qué puede suponer esto para la Argentina? Y también, efectivamente, pues para los planteamientos que se tienen que hacer en esa cumbre del G20. Bueno, para la Argentina es un desafío y un honor presidir la reunión de este año, hecho que hubiera sido impensable años atrás. Así que tomamos este desafío con muchísima responsabilidad, sabiendo el rol fundamental que ha jugado el G20 durante la crisis de 2008-2009. Sin la acción decidida del G20, la crisis de 2008-2009 hubiera sido muchísimo más profunda. El G20 coordinó la acción macroeconómica, evitó que las respuestas individuales de los países se impongan y que haya una acción colectiva que permita morigerar el impacto de la crisis. Con lo cual, sabemos de la importancia de este grupo y queremos preservar la unidad del G20. En cuanto a los temas específicos que vamos a impulsar, nosotros ahí queremos discutir el futuro del trabajo y el financiamiento de la infraestructura. La humanidad está atravesando un proceso de cambio tecnológico como no hemos visto en muchísimas décadas. Esto tiene enormes impactos en el mundo del trabajo y pensamos que hay aspectos de coordinación internacional para morigerar aquellos aspectos disruptivos que pudiera generar el cambio tecnológico. Si bien tenemos una visión muy optimista y positiva acerca del impacto del cambio que se está produciendo, a su vez sabemos que tiene efectos colaterales que pueden ser morigerados si actuamos mancomunadamente. También queremos trabajar para para crear una nueva clase de activo, que es el financiamiento a la infraestructura, así como en los años 90 nacieron los bonos soberanos como una nueva clase de activo. Hoy en el mundo hay un enorme déficit de infraestructura que convive con enormes excesos de liquidez y queremos juntar esos dos mundos, que esa liquidez excedente pueda financiar el déficit de infraestructura que existe, y para eso pensamos que podemos crear una nueva clase de activo que financie a la infraestructura. Y por eso estamos trabajando con abogados, participantes del mercado, académicos, para dar pasos para ello, y pensamos que podemos dejar una huella allí y dar los primeros pasos para que esta nueva clase de activo comience a aparecer. Las relaciones con España, señor ministro, fueron, ya todos sabemos, que terriblemente malas.
En la anterior etapa al presidente Macri, las relaciones se han establecido de otra manera, se han subsanado, pero ¿qué más cosas debemos y podemos hacer juntos? ¿Para cuándo vamos a tener una visita de Estado de España a la Argentina? Bueno, tenemos una visita del presidente Rajoy en abril a Buenos Aires, del 9 al 11, así que lo esperamos cálidamente. Creo que las relaciones hoy pasan por un excelente momento que refleja, bueno, la cercanía que existe entre los gobiernos, pero también entre las dos sociedades, ¿no? Somos dos sociedades que estamos hermanados porque venimos de España, gran parte de los argentinos venimos de allí y de aquí. Así que somos dos países que estamos hermanados por lazos de sangre, ¿no? Y hemos tenido mucha inversión española en la Argentina. Es el segundo país en términos de inversión directa en la Argentina. Y para este proceso de reconstrucción de la infraestructura de la Argentina que estamos encarando, donde tenemos en marcha muchísimos programas de participación público-privada, esperamos mucha participación de las empresas españolas, así que necesitamos también de España para seguir creciendo. Ha hablado usted antes, señor ministro, del acuerdo, la importancia de un acuerdo tan relevante como el de Mercosur con la Unión Europea. Yo le quisiera preguntar qué puede suponer en sentido práctico, ¿no?, para las personas un acuerdo de ese tipo, para Argentina, también para el resto de los países. Y ya que hablamos de Mercosur y de alguna forma está vinculado, o ya no, pero en fin, a Venezuela, quería también preguntarle por Venezuela. ¿Usted cree que con relación a las elecciones, lo que se denominan las próximas elecciones de Venezuela, hace bien la oposición en no concurrir? ¿Qué debe hacer más el mundo, la comunidad internacional, con relación al régimen que actualmente gobierna en Venezuela? Bueno, en relación al acuerdo Mercosur-Unión Europea, para nosotros es clave. La Argentina, el Mercosur, es un bloque muy cerrado. Tenemos acuerdos con solamente el equivalente al 8% del PIB mundial, cuando países vecinos tienen acuerdos con cerca del 80% del PIB mundial, lo cual nos pone en una situación de mucha desventaja cuando nuestros exportadores salen a vender sus productos al mundo. Así que necesitamos integrarnos más y esta oportunidad que tenemos de acordar con la Unión Europea es una ocasión inmejorable de hacerlo. A su vez, para la Argentina, este acuerdo va a permitir institucionalizar el proceso de integración al mundo, porque vamos a poder darle a nuestros productores locales una visión muy clara de cuál va a ser la gradualidad en la cual se van a ir abriendo los distintos mercados hacia otros países. Así que es fundamental. En relación a Venezuela, realmente es una situación que nos preocupa muchísimo. Pensamos que en Venezuela no rige hoy una democracia. El gobierno se ha manifestado en ese sentido y hemos pedido ya en numerosas oportunidades la libertad de los presos políticos venezolanos. Pensamos que son unas elecciones viciadas de nulidad, porque son elecciones donde la oposición no es libre de participar, con numerosos candidatos proscriptos, y pensamos que la comunidad internacional tiene que condenar enérgicamente todas las acciones antidemocráticas que está llevando adelante el régimen del señor Maduro. Desde el punto de vista humanitario, la Argentina está acogiendo a decenas de miles de venezolanos que llegan a la Argentina en busca de un lugar donde puedan trabajar, realizarse, alimentarse, porque en ese punto estamos hoy en Venezuela. Así que pensamos que la sociedad internacional tiene que tomar nota de lo que está pasando, condenar
las violaciones al régimen democrático y esperemos que la situación pueda revertirse. Tenemos todavía bastantes preguntas, pero me dicen que tenemos que ir terminando. Por tanto, bueno, mire, hay una pregunta de Marco Pisi con relación al tema del populismo. Ha habido populismo en su país, ha habido populismo en tantos sitios, ahora hay elecciones en Italia. ¿Cómo es posible, pregunta, protegerse de esta enfermedad, califica, populista? Es una respuesta difícil, pero yo creo que vamos a lograr vacunarnos definitivamente del populismo cuando logremos que la democracia y los esquemas económicos sanos, responsables, que construyen pensando en el futuro y no solamente en el cortísimo plazo, logren dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Si logramos construir sociedades prósperas, equitativas, con igualdad de oportunidades, no va a haber espacio para propuestas mágicas que intenten llevar al populismo al centro de la escena. Bien, y hablando de populismo, ya para concluir, hablemos de Trump, Donald Trump. Parece que, no sé si usted, pero sí que su familia conoce bien a Donald Trump. ¿Habrá nuevos proyectos e infraestructuras ligados a Donald Trump en Argentina? Bueno, no lo sé. Yo, digamos, la relación de Trump con mi familia es que mi padre, que es arquitecto, ha hecho un proyecto para una obra que se hace en Uruguay, pero no es que tenga una relación cercana ni mucho menos. Y no conozco los planes de la familia Trump para América Latina. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias.